Buenas tardes de nuevo y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión en la cual queremos hacer un repaso a la situación económica y a los mercados financieros para encarar los últimos meses del año. Trataremos sobre los últimos acontecimientos que han sucedido a nivel global y su impacto en los mercados, la variante Delta, las disrupciones en la cadena de suministro, el sector inmobiliario chino, la inflación y los tipos de interés. El objetivo es analizar en qué medida afectarán a la evolución de la economía mundial y los mercados financieros en la recta final de este año. La conferencia intentará dar respuesta a esta y otras cuestiones. Al final, tendrán la oportunidad de hacer las preguntas que todos ustedes consideren oportunas, para clarificar las dudas que puedan tener. Como muchos saben, somos un banco orientado al servicio y a la calidad y con una voluntad de proximidad a nuestros clientes. Recientemente hemos cambiado nuestra marca a Creant Wealth Management, en línea con la unificación de la marca del grupo Credit Andorra a nivel global. Esta voluntad de servicio, de proximidad y de capacidad de generar oportunidades para nuestros clientes es básicamente lo que nos define. Y así lo hemos querido transmitir en la campaña que acabamos de lanzar hoy mismo para dar a conocer Creant y que podrán ver durante las próximas semanas en los principales medios digitales. Somos una entidad con un posicionamiento sólido como especialistas en la gestión y consolidación de patrimonios, avalados por más de 70 años de trayectoria. Con la nueva marca queremos afrontar los retos futuros con mayor notoriedad. Para no extenderme más, pasaré a presentarles la mecánica del webinar. Para hablar de nuestra visión de los mercados financieros nos acompaña el señor Luis Buceta, CFA y director de inversiones en España de Creant Asset Management, la antigua GES Alcalá. Y también nos acompaña la señora Rocío Bores, adjunta a dirección. Para garantizar un mejor desarrollo de esta sesión, hemos silenciado los micrófonos y hemos apagado las cámaras. Existe la posibilidad de formular preguntas a través de la opción Preguntas y respuestas de la barra de navegación del Zoom, y la señora Rocío Bores las irá recogiendo y las formulará al final de la sesión para que podamos responder a todas. Entramos entonces en materia y cedo la palabra al señor Luis Buceta. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muy bien, muchísimas gracias, Marcos. Voy a compartir pantalla, una pequeña presentación. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por otra convocatoria de webinar de actualización de mercados. Como siempre, empezaremos primero un poco viendo perspectivas de crecimiento económico, que aquí, bueno, muestro los que ha actualizado recientemente Morgan Stanley. La verdad es que están prácticamente todos muy alineados. En concreto, pues el equipo económico de Morgan Stanley me gusta bastante, pero bueno, independientemente de esto, lo que sí se puede ver es que tanto de crecimiento para el año 2021, este año, como para el año que viene, pues en general todavía vemos como bueno, pues las perspectivas son bastante positivas y el crecimiento económico en general en todo el mundo va a ser por encima del potencial al que estamos acostumbrados a ver durante las últimas décadas, ¿no? No solo eso, sino que además, de momento, una de las principales variables que está asustando ahora mismo los mercados financieros, como es la inflación, bueno, pues parece que las expectativas son a priori de una inflación transitoria, y donde el año 2022 pues tendremos una inflación más o menos alineada con los objetivos de los diferentes bancos centrales. Es verdad que en Estados Unidos pues, está un poco por encima del 2% que tienen como objetivo, pero ya hemos visto, ya sabemos que la Reserva Federal va a ser razonablemente tolerante a que durante un periodo prudencial, pues la propia inflación, mientras se van ajustando la oferta agregada con la demanda en la economía americana, pues pueda tener unas lecturas un poco más altas de lo habitual. Pasamos a hablar un poco de COVID, que la verdad es que estamos perdiendo un poco la costumbre de hablar de COVID, ya se oye poco, ya incluso en las estadísticas que se mandan diarias han dejado de aparecer temas de contagios, fallecidos y ese tipo de cosas, pero bueno, yo creo que es bastante importante, sobre todo para entender lo que ha ocurrido desde antes de verano para acá. Antes de verano se vio ese impacto de la variante Delta con ese índice de contagios bastante elevado, y cómo, pues, sobre todo, los contagios se han reducido bastante,
Y no solo se han reducido bastante, sino que además en varias economías, sobre todo en países desarrollados, se decidió que incluso aunque en el incremento de contagios, no volver a implementar medidas de restricción a movilidad o confinamiento severos en los que fue pues, un problema, como todos sabemos, durante el año 2020. No solo eso, sino que además durante estos últimos meses se ha avanzado bastante en los ritmos de vacunación, ¿no? También era otro de los problemas que tenemos durante el segundo trimestre de este año, y es que, bueno, al igual que en países desarrollados alcanzamos unos ritmos de vacunación, o unos niveles de vacunación, perdón, razonablemente elevados y que permitía que la actividad se normalizara razonablemente, como no era así en todo el mundo y sobre todo en países asiáticos, donde hay buena parte de la capacidad instalada desde un punto de vista industrial del mundo occidental, bueno, pues ha supuesto una serie de problemas durante el verano que ya estamos viendo que se están moderando. Con lo cual, por la parte de la pandemia, aunque sí es verdad que seguramente tengamos que aprender a vivir con el virus de forma endémica, ya los índices, sobre todo lo que se está viendo de resultados de las vacunaciones, sobre todo con hospitalizaciones y fallecimientos, siguen siendo bastante efectivos y no esperamos que nuevas variantes puedan ser un freno a la estructura económica como ha ocurrido durante el año 2020. Pasamos a hablar ahora de otro de los debates que ha salido recientemente de forma, bueno, la verdad es que muy contundente durante el último mes y medio, que es la situación en China. A principios de año empezábamos ya a oír noticias sobre un impulso regulatorio que está implementando el gobierno chino sobre ciertos sectores, especialmente el sector de Internet, compañías de educación, donde pues, bueno, sí afectaba en concreto a algunas compañías. Es verdad que esas compañías eran las grandes, tipo Tencent o Alibaba, pero que a priori pues, no suponían un riesgo de la economía china. Sí se estaba viendo como la economía china, al ser la que iba un poco más adelantada en el ciclo económico, pues sí estábamos viendo cómo su ritmo de crecimiento se estaba moderando un poco. De momento, en aquel momento las autoridades chinas no estaban tomando ninguna decisión bueno, desde un punto de vista de política económica, ni monetaria ni fiscal, para contrarrestar esa desaceleración. Pero después de verano, pues independientemente de que el impulso regulatorio pues, no ha cedido y se sigue hablando de muchos otros sectores, en concreto entró en juego el sector inmobiliario. Antes de hablar del sector inmobiliario, me gustaría de alguna manera intentar poner un poco de distancia al ruido diario que vemos de las noticias sobre China. China, como sabéis, pues al final tiene bueno, una dirección, por así decirlo, del país con una visión de muy largo plazo. Una visión de muy largo plazo con unos objetivos, la verdad es que bastante buenos, en los que, claro, la implementación luego de las medidas que toman para la consecución de esos objetivos, pues a veces chocan bastante con lo que estamos acostumbrados, sobre todo en Occidente. Es importante ver que la evolución de China durante las últimas décadas ha seguido un patrón muy similar a la explosión de crecimiento, a la industrialización y al desarrollo de dos economías que han pasado por esto en el pasado, como han sido Corea o Japón. Esto se ve en el gráfico de la derecha, como más o menos el patrón es similar. Llega un momento en que una economía termina de industrializarse, por así decirlo. De alguna manera los economistas cifran este punto de inflexión más o menos cuando la economía alcanza una renta per cápita de alrededor de $7.000 y a partir de ahí pasa la economía a trasladarse desde más influenciada por el componente inversión hacia el componente consumo, ¿no? En ese momento, pues las economías suelen tener unos ciclos mucho menos acusados y más estables, pero también el ritmo de crecimiento sostenible es razonablemente más bajo. Entonces se ve como China, a lo largo de los años, después de que alcanzara, que fue en 2007, esos $7.000 de PIB per cápita, pues el ritmo de desaceleración más o menos ha coincidido con el de Japón o el de Corea. Si bien es cierto que aquí, claro, no quería poner demasiados gráficos, hay una diferencia que creo que es importante, sobre todo para seguir vigilando, y es que dentro de esta desaceleración en Corea, en Corea y en Japón se vio que había una
un cambio estructural en los componentes que llevaban el crecimiento en la economía, trasladándose sobre todo de ese componente de inversión a ese componente de consumo del que hablaba antes. Y en China, de momento, esa traslación pues, no ha ocurrido. Y el componente de inversión sigue suponiendo pues, casi el 30%, un poco por debajo, de un 30% del PIB de la economía, cuando en general pues, no debería ser mucho más o un poco menos de la mitad, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, ahí se pueden estar generando una serie de desequilibrios durante los últimos años, como una economía especialmente sobreinvertida, sobre todo cuando tenemos detrás una situación de apalancamiento a lo mejor más elevada de lo que nos gustaría ver. Pero en principio, de momento, así, de medio largo plazo, no debería suponer un problema importante. Y sobre todo cuando vemos que otro de los objetivos de eso, dentro de ese cambio de estructura económica, que es en el gráfico de la izquierda, pues bueno, China está evolucionando de ser una economía especialmente dependiente de su sector exterior, de la importación, de la exportación de productos como consecuencia de una mano de obra muy barata. Ya la mano de obra no es tan barata, y también tirando muchísimo de importaciones como consecuencia de ese impulso, la inversión en capital, ¿no? Su balanza exterior, su balanza de pago sigue razonablemente equilibrada y, sin embargo, pues sí estamos viendo cómo ya cada vez es menos dependiente del sector exterior, que le da cierta vulnerabilidad, y más dependiente de su consumo interno, inversión y su propia estructura de gasto de inversión pública. Con lo cual, que por este lado tampoco de lo que son tendencias de medio y largo plazo tampoco debería asustar demasiado. ¿Qué ha ocurrido entonces último mes y medio? Bueno, pues dentro de ese crecimiento de la economía china, pues había un sector, como todos además seremos bastante sensibles al tema, por lo que ocurrió en España durante los años 2000, un sector que es el inmobiliario, que pesa, en concreto, que pesaba en España, pesa ahora mismo, en el caso de la economía china, pues cerca de un 15% del PIB, y donde ha tenido un crecimiento bastante desordenado, sobre todo muy apoyado de demasiado endeudamiento. En este sentido, el gobierno chino, para intentar evitar que esto siguiera incrementándose ese desequilibrio y agrandándose el problema, pues hace unos meses obligó, dentro de ese impulso regulatorio, centró una serie puso una serie de reglas sobre el sector inmobiliario, sobre todo desde el lado del apalancamiento, ¿no? No podían tener un ratio de apalancamiento superior a una determinada cifra, de endeudamiento tampoco en el balance, y sobre todo también se necesitaba que la compañía tuviera una liquidez suficiente como para hacer frente a los gastos por intereses y devoluciones de deuda durante un determinado plazo. ¿Qué ocurría? Pues que bueno, pues hay buena parte del sector inmobiliario chino que no cumple con estos criterios, y en concreto pues una compañía que además es la que ha salido especialmente en prensa, que es Evergrande, que además tiene pues unas compañías más endeudadas del mundo, ¿no? Que tiene ya simplemente la deuda que tiene en su balance 300.000 millones de dólares, que es, no sé, casi el 30% de la deuda que tiene España, ¿no? Entonces, claro, en un momento en el que se desacelera un poco la economía china, como comentaba antes, se empiezan a vender menos casas. Estas compañías, cuando están tan endeudadas, son muy dependientes de que se siga con el ritmo de venta de viviendas para poder seguir cobrando prepagos, porque en el caso de China el componente de prepagos dentro de la compra de una vivienda es un componente alto, y entonces empezó a haber tensiones de liquidez, de poder hacer frente a los compromisos de la deuda, y bueno, pues hay todas estas noticias de Evergrande con Fantasía y alguna otra inmobiliaria. Hay bastantes en el caso de China. La verdad es que hablando con pues, bueno, mucho economista chino y estratega chino y gestor de inversiones de fondos chinos, de los que bueno, pues están basados allí y tienen mayor sensibilidad sobre lo que está ocurriendo, les preocupa relativamente poco, ¿vale? O sea, yo creo que hay bastante consenso en que esto no es un problema sistémico ni para la economía china y, por tanto, para el resto, cuando esto es un problema además especialmente doméstico de los propios chinos, porque todo el mundo está convencido de que el gobierno chino de alguna manera intervendrá ordenando ese proceso de salida. El gobierno chino es muy sensible a que no haya
problemas sociales bueno, pues que de alguna manera se incremente la animadversión sobre el propio gobierno, y lo que seguramente haga, que todavía pues, bueno, queda por conocerse los términos finales, es pues, de alguna manera intervenir. Un poco como en los bancos, ¿no? Es decir, oye, por un lado, toda la parte de deuda, inversión en la compañía, en renta variable, etcétera, el inversor que, pues bueno, al final se ha equivocado a la hora de asumir los riesgos, se tiene que asumir pérdidas, pero la parte más social, la del chino que ha invertido buena parte de sus ahorros en una vivienda, pues que de alguna manera intervenir ahí para que las viviendas sigan construyéndose y puedan entregar y las puedan entregar en mayor o menor medida a toda la población que lo ha pedido, ¿no? Entonces, en este sentido, una cosa es que no haya un colapso y otra cosa es que no veamos una desaceleración en el sector inmobiliario chino. Aquí en el gráfico de la izquierda, pues bueno, se ve un poco una sensibilidad sobre el sector, sobre una desaceleración en torno a un 10%, que no está nada mal, del sector inmobiliario en China, que bueno, pues como mucho, como mucho representaría un impacto en la economía, en el crecimiento económico chino de en torno a un 1%. Ya se están empezando a ver revisiones a la baja de las estimaciones de crecimiento económico chino, pero nada especialmente relevante como para que impacte y trunque esas expectativas de crecimiento económico ni en Asia ni en el resto del mundo para el año 2022. Lo que sí hemos visto es cómo la bolsa china, desde aquel máximo de esa subida que llevaba en el año para principios de finales de febrero de cerca del 15%, pues como ha tenido pues, un comportamiento especialmente negativo y ahora tenemos cayendo entre un 25 y un 30% dependiendo del índice y especialmente pues, las compañías más afectadas. No quiere decir esto que sea ahora mismo una súper oportunidad de inversión en la bolsa china. De hecho, no tenemos inversión directa en bolsa china, ya lo voy diciendo, pero sí es verdad que hay muchos otros mercados emergentes que se han visto un poco contagiados por este efecto y donde ahí sí quizás creemos que hay una buena oportunidad. Y en el momento en el que veamos un poco más de visibilidad, sí es verdad que la bolsa china puede ser una oportunidad de inversión relevante. Otro de los debates que estamos viendo durante los últimos meses es el problema de la cadena de suministro, originado inicialmente por el COVID, pero luego, sobre todo, que parece que ese problema transitorio, últimamente se utiliza muchísimo la palabra transitorio para esto de los problemas de la cadena de suministro, para el tema de la inflación, del que hablaremos luego, pues al final parece que no es tan transitorio, ¿no? Y que a lo mejor pues no se soluciona hasta bien entrado o finales del año que viene, de 2022. ¿Por qué ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido este llamado problema de la cadena de suministro? Pues bueno, principalmente en el corto plazo la respuesta fácil es pues un desequilibrio importante que genera la pandemia y los confinamientos, ¿no? Al principio se cierra la economía. Además, si recordáis, al principio del todo, cuando solo era un problema de China, claro, China es como la fábrica del mundo y entonces no pueden exportar y se están cerrando y se han cerrado fábricas y no pueden ni fabricar ni exportar. Y entonces teníamos aquí un problema de oferta, ¿no? No nos llegaban los productos y entonces no se podía terminar de producir cuando eran productos intermedios o incluso vender cuando era un producto terminado. Luego pasó a que el problema también se extendía no solo al resto del mundo, sino también a la parte de demanda, es decir, nos mandaban a casa y prácticamente no podíamos consumir lo que estábamos acostumbrados a consumir. Pero ¿qué ocurre? Que luego la reacción de las autoridades económicas, sobre todo a través de la política más fiscal que monetaria, la monetaria lo que hizo es aguantar que el mecanismo de transmisión monetaria y que el sistema financiero no colapsara y que siguiera funcionando correctamente, pero la política fiscal lo que hizo es que al final el consumo no cayera tanto. No solo no cayera tanto, sino que generara unas bolsas de ahorro importantísimas en todo el mundo. De esto hemos hablado en los anteriores webinars, con lo cual la demanda se reactiva muy rápido. Se reactiva muy rápido en un momento en el que la oferta, una vez que las
pues se ha parado prácticamente en un entorno del 80%. Es que es más o menos ahí, pues reactivar las fábricas y reactivar otra vez la capacidad de producción, pues no es tan fácil ni tan rápido. ¿Qué ocurre? Que se empieza a reactivar y de repente llega la variante Delta, donde muchos países, sobre todo los que producen en Asia, bueno, y en Iberoamérica, han estado especialmente castigados y la capacidad de producción pues, ha ido reaccionando de una manera muchísimo más lenta de lo que se esperaba. Con lo cual se forma este gap que se ve aquí básicamente no solo con lo que es porque se ha tirado también muchísimo de inventarios, los inventarios prácticamente se han acabado y en algunos sectores hasta se ve que los pedidos que hacen las empresas los exageran para que no les prorrateen y reciban menos de lo que están pidiendo, ¿no? Con lo cual los inventarios prácticamente se han ido a niveles mínimos y luego esto evidentemente tiene un efecto en los precios, ¿no? Que veremos más adelante. Pero yo creo que es muy importante también ver el gráfico de la derecha. El gráfico de la derecha lo que viene a mostrar es que después básicamente de la gran crisis financiera y después de que se ajustara un poquito el crecimiento económico a partir del año 2015 aproximadamente, como existía todavía demasiada deuda en la economía y realmente también es un efecto secundario colateral de las políticas económicas que se han ido implementando, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Provocó que el porcentaje de inversión, o sea, que el nivel de inversión de las compañías se redujera a unos niveles impresionantemente bajos. Y esto lo estamos viendo en este gráfico, como los niveles de inversión en capital, que es eso que pone de CAPEX, es inversión en capital sobre ventas, pues bueno, es que se han reducido básicamente a la mitad. Y claro, reducir esto a la mitad durante 5 o 6 años, al final presenta que cuando la demanda de repente se incrementa de forma sustancial, las empresas no tengan capacidad de respuesta con esa demanda. Aquí yo creo que además, ya me adelanto a una de las conclusiones para los próximos años, creo que podemos asistir ahí, creo que con razonable certeza, podemos asistir a un ciclo que sea todo lo contrario, es decir, que se incrementen de forma importante los niveles de inversión sobre ventas en las compañías y sobre todo ayudados y muy apoyados por los gobiernos centrales, empezando por Europa, siguiendo por Estados Unidos y acabando por China, gracias a esos planes de infraestructura y fondos para la recuperación económica y próxima generación, como lo quieran llamar, pero la realidad es que vienen muchos miles de millones para ayudar a la inversión y al final las compañías primero lo necesitan porque ven que la demanda existe y segundo, está en una situación financiera mucho mejor de lo que estaban antes y tercero, cuando ya tienes a una política económica que les apoya especialmente y sobre todo con una política monetaria que de momento va a seguir estando especialmente laxa, pues seguramente asistamos a un ciclo alcista en inversión durante los próximos años. Cuando digo próximos años, pues bueno, 5 o 6 años más prácticamente sin problemas. Si nada se tuerce, claro, porque estas cosas al final... Entonces, en este sentido, esto sería una de las componentes, como sabéis, la inversión es una de las variables de la ecuación del PIB que puede seguir ayudando, incluido con la del gasto público, la inversión pública, que es otra variable de la ecuación del PIB, que sigan apoyando durante los próximos años. Por otro lado, también, además, todos estos problemas de suministro, así en las encuestas que se realizan de forma periódica a nivel empresarial, tanto en Estados Unidos como en Europa, parece ser que han tocado, bueno, pues que hemos visto lo peor y que a partir de ahora, pues parece ser que se están moderando un poco. En buena parte se verá explicado por cómo la variante Delta pues no ha supuesto un problema que muchos esperaban. Y luego, pues bueno, que también se están empezando a reactivar fábricas y ya llevamos una serie de meses en los que en algunos sectores pues están poniendo en marcha planes de inversión importantes. Pero claro, de momento lo que estamos viendo a día de hoy es una subida de precios generalizados y en concreto pues en algunas variables, como por ejemplo a la izquierda están el coste de los fletes por barco entre China y el resto del mundo, el precio del gas. Cuando uno ve estos gráficos y parece que estamos hablando de Bitcoin o Ethereum, pero no, están este tipo de
de coste pues están triplicando o multiplicando pues, incluso por 10 en el caso de los fletes, ¿no? Esto, de alguna manera, a ver, el otro día en una conferencia, Pepe Sainz, que es el director, el CFO de Iberdrola, comentaba que ellos no veían que a partir de marzo o abril esto continuara. A partir de marzo o abril, cuando ya pasa la fase invernal del año, y seguramente entre en capacidad ciertos proyectos, o ya veremos a ver cuál es la actitud de Rusia o Arabia Saudí, pues ellos veían unos precios normalizándose bastante y que esto pues, no debería suponer un problema para los próximos años. Lo que sí debería ser un problema, bueno, en el caso de los fletes, además, no es tanto el problema incluso en los barcos, el problema está luego en la capacidad que tienen los puertos de absorber ese ritmo de contenedores y en la capacidad que hay luego de transporte por camión, porque está habiendo problemas en esa parte de la cadena logística, ¿no? Pero lo preocupante es lo que se ve en el gráfico de la derecha, y esto es esta es la variable que puede de alguna manera decantar si la inflación se convierte en más permanente o va a ser transitoria. Y es cuando bueno, pues la subida de precios más o menos generalizada en muchos productos y servicios, especialmente servicios, se traslada a salarios. Cuando se va trasladando a salarios, ya la inflación se convierte en un poquito más permanente porque los salarios son bastante... es difícil, es fácil, entre comillas, negociar salarios al alza, pero luego bajar los salarios a la gente es muy complicado prácticamente en todos los mercados laborales. Entonces, aquí lo importante entender también es que la inflación es una subida continuada de precios, no una subida puntual, un escalón, porque de repente ahora tenemos esta subida en los precios de la energía, de los fletes, incluso, bueno, pues cómo parece que están subiendo los precios en el sector de turismo y ocio. Pero claro, si la subida es un escalón y luego se quedan ahí los precios y no siguen subiendo, pues bueno, pues tendremos un dato malo de inflación, pero luego a partir de entonces, cuando el efecto base cambia, pues la inflación vuelve a los niveles anteriores, ¿no? Entonces aquí lo complicado es ver subidas continuadas de los salarios, sobre todo cuando también estamos viendo cierto problema de oferta de trabajadores en los diferentes mercados laborales, muy influenciados también evidentemente por la pandemia y por la variante Delta, pero bueno, esa es la variable quizás más importante a vigilar y de la que están sobre todo pendientes los diferentes bancos centrales para para ver si cambian antes o después el sesgo de su política monetaria. Entonces aquí, después de ver esto, sale a la palestra bueno, pues ahora mismo el mayor debate que existe quizás de las últimas 2 semanas es, bueno, vamos a seguir con un entorno de reflación continuada como venimos viendo hasta ahora, luego la inflación se moderará, pero bueno, aunque se quede un poquito por encima de los objetivos como hemos visto en la primera diapositiva, pero bueno, detrás viene un crecimiento económico estable y algo duradero para los próximos años, o nos estamos enfrentando ahora mismo a un escenario de esta inflación. El escenario de esta inflación, al final, lo que viene a decir es que la inflación pues, se queda más alta de lo tolerable para los bancos centrales. Los bancos centrales se ven obligados a actuar desde un punto de vista política monetaria para subir tipos de interés, y esto provoca una desaceleración económica importante, con lo cual nos quedamos prácticamente sin crecimiento, con un crecimiento muy bajo y con inflación. Es un escenario especialmente negativo, no solo para la economía, porque la inflación se va comiendo el poder adquisitivo de las familias, sino también desde un punto de vista de mercados financieros, porque es un escenario en general bastante negativo, tanto para la renta fija como para la renta variable. Me ha gustado muchísimo este gráfico de BNP Paribas sobre que básicamente resume, es que en una sola variable por dónde podemos estar en cuanto bueno, si realmente el escenario es de reflación o de estanflación. Y todo se reduce a la renta real del consumidor. ¿Vale? Si sigue habiendo crecimientos reales, cuando digo reales es ajustados por inflación, de los salarios. Si solo tenemos subidas de precios, pero no se traslada luego a una subida de salarios reales, y la subida de salarios reales no solo por el poder de negociación que puedan tener los sindicatos subiendo precios a la fuerza laboral
y no apoyados por un crecimiento en general de la situación empresarial, en concreto de cada país, sino hablo de subida de salarios reales en un entorno de crecimiento económico donde las compañías ganan más dinero y como ganan más dinero, pues tienen que contratar más y a la gente que tienen, pues las tienen que ir pagando más y pagarán más bonus, etcétera. Entonces, en la medida en la que la inflación al final, o sea, quiero decir, hay un entorno de inflación, pero que detrás el crecimiento económico no se trunque, esas expectativas que hay para 2022 no se trunque, que China realmente, pues el escenario que hay central se cumpla, no debería así ahora mismo con la información que tenemos y cómo están evolucionando las cosas, suponer un problema para el crecimiento real de la economía. Tenemos en la economía ahora mismo, primero que es importante entender que la economía genera una inercia importante. Las tasas de crecimiento del 5, 6%, 4% se van moderando poco a poco, pero la inercia pues al final hace que tengas básicamente un año, año y medio razonablemente hecho, sobre todo cuando esa inercia viene de la mano del consumo. Esto ya lo explicamos en el anterior webinar, de la mano del consumo. Ese consumo además viene muy apoyado por una situación financiera de las familias y de las empresas razonablemente buena y además una tasa de ahorro que se ha ido, que ahora mismo pues todavía seguimos con niveles de casi el doble de lo que suele ser una tasa de ahorro media de las últimas décadas y sobre todo que le da mucha estabilidad a la expectativa de por dónde puede ir el consumo para los próximos años, pero sobre todo también porque de momento, aunque el impacto fiscal de esas ayudas directas a las familias, sobre todo en Estados Unidos, pues ya prácticamente vaya a ir desapareciendo, entra toda la parte de los presupuestos fiscales para inversión y reconstrucción de las diferentes economías, ¿no? Y esto va a apoyar bastante, con lo cual creo que es difícil ver, habrá volatilidad en los datos macro, pero de medio plazo, todo lo que no se vaya a crecer durante este trimestre como consecuencia de la variante Delta, los problemas de la cadena de suministro, etcétera, que seguramente le quita algunas décimas de crecimiento económico a los diferentes países. De hecho, en algunos casos, incluso, bueno, pues igual le quita un punto entero al crecimiento o un punto y medio, pero debería ser un tema temporal. Luego ya ver cómo más o menos se va ajustando durante este último trimestre y es una demanda que se queda latente para recuperar durante el año 2022. O sea, yo creo que todas las revisiones a la baja que podamos asistir durante este tercer trimestre seguramente reviertan en alguna revisión al alza de las estimaciones de crecimiento para el 2022. Pero insisto, vigilar lo que está ocurriendo con el crecimiento de los salarios reales es bastante importante. Se ve muchísima correlación con la confianza del consumidor y la confianza del consumidor, al final, el consumo en una economía son básicamente 2/3 partes. Entonces, somos muy dependientes del consumo. He comentado antes, el consumo de momento tiene muchísima inercia y bastante visibilidad en esa inercia. Bueno, pues esperemos que no se trunque, sobre todo con esa subida de precios. También el otro día discutiendo con el economista jefe de Banco Santander, él venía a decir también que él, aparte de que el escenario de esta inflación no lo veía, no solo no lo veía, sino que en caso de que la reflación fallara, no nos meteríamos en un escenario de estanflación. Y aquí coincide bastante. O sea, si la reflación fallara, probablemente a donde nos puede llevar esto es a una recesión, no estanflación. Es decir, desaparece la demanda porque la subida de precios es insostenible y entonces esa desaparición de demanda lo que hace es meter a la economía en recesión, que a su vez provoca que los precios caigan, ¿no? Es como que no hay mejor receta para contrarrestar una subida de precios más que los precios sigan subiendo, ¿no? Porque al final destruye demanda y el desajuste de oferta y demanda pues llega solo. Bueno, pues visto esto, ya nos metemos un poco más en el impacto en mercados financieros y en los mercados financieros, pues por un lado vamos a empezar por la parte de la renta fija, porque es que además está siendo la variable quizás más importante que está llevando pues, al resto de los mercados financieros. Por un lado, tipos de interés de mercado, ¿vale? Tipo de interés bueno, supuestamente de mercado, como por ejemplo pues, la referencia está siendo pues, el bono a 10 años americano o el bono a 10 años alemán. Bueno, pues vemos cómo los tipos de interés se han completamente desacoplado de la evolución económica de las diferentes regiones. En el caso del gráfico de la izquierda es la situación en Estados Unidos.
¿Por qué se han desacoplado completamente? Pues porque están completamente anestesiados por los bancos centrales comprando con unas cantidades ingentes, ¿no? Y aquí, por eso tiene la importancia el concepto del tapering, que en algunos medios de comunicación he visto que hablan de ese cambio de la política monetaria en Estados Unidos y que ahora va a ser más restrictiva. No, no, en absoluto. O sea, esto es simplemente que en vez de ser mega ultra expansiva, pasa que le quitas el mega y pasa a ser ultra expansiva, pero va a seguir muy acomodaticia y con muchísimo cuidado de no truncar la recuperación económica. Pero en la medida en la que los bancos centrales empiecen a retirarse un poco, es probable que veamos cómo los tipos de interés reales, que ahora mismo, reales ajustados por inflación, que ahora mismo lo tenemos en un entorno prácticamente negativo, pero tanto en Estados Unidos como en Europa, del 1%, pues tenga que ir convergiendo hacia, pues más o menos, a lo mejor cercanos al cero, ya veremos, pero bueno, desde un punto de vista, ese cercano al cero, al final hace que el bono pues tenga una subida importante y esa subida, de alguna manera, primero, valida el escenario de reflación, punto uno, y punto dos, tiene unos impactos sobre los diferentes mercados financieros importantes que ahora veremos. ¿Por qué está ocurriendo esto? Pues básicamente las expectativas de inflación han subido después de la pandemia. De hecho, no solo es que han subido, es que se han puesto en máximos de los últimos 10 años, ¿vale? Los últimos 10 años. Y sin embargo, los tipos de interés que deberían ir, una de las variables fundamentales más importantes para los tipos de interés es la expectativa de inflación. Y se ve una correlación bastante importante. Y los tipos de interés, por lo que comentaba antes de la influencia de los bancos centrales, pues no han seguido a las expectativas de inflación. Esto ha ocurrido en el pasado, sí, el año 2012, 2013 también vimos que este gap se abría y eventualmente pues tiende a cerrarse. Puede que las expectativas de inflación, ya veremos si caen o no, pero por lo menos los tipos de interés sí deberíamos ver que deberían converger hacia donde están las expectativas de inflación. Entonces, para que os hagáis una idea, las mayorías de estrategas de renta fija más o menos tienen como un nivel para final de año, pero en el fondo da igual final de año que el primer trimestre del año que viene, de tipos en el 10 años americano entre el 1,7 y el 2%, más o menos la mayoría. Es decir, estamos ahora mismo algo por debajo del 1,6 y tampoco supondría un movimiento especialmente relevante. Sí es relevante desde los mínimos que vimos en verano. En verano vimos unos mínimos del 1,2 y del 1,2 al 1,6, 40 puntos básicos en relativos sobre algo que está pagando el 1,2 es un movimiento muy agresivo, ¿no? La caída de los bonos ha sido bastante relevante. De hecho, todos los prácticamente índices de renta fija en el mundo, pues ahora mismo están en negativo. Cuando digo el mundo, hablo del mundo desarrollado. Y este tema de la evolución de la renta fija genera especial presión, sobre todo sobre los múltiplos que se pagan en la renta variable. Se ha sido especialmente sensible a los múltiplos que se pagan en la renta variable a la caída durante los últimos 10 años de los tipos de interés. Uno ve múltiplos del SP500, por ejemplo, que tiene muchísima historia, pues un gráfico a lo mejor mucho más elevado, mucho más antiguo que este, y ve más o menos una estabilidad, evidentemente muy afectado por los ciclos, pero que de repente se vaya de niveles de 17, 18 a niveles de 20, 22, que es una subida muy relevante, básicamente viene atribuido por esa caída, sobre todo, no solo la caída de los tipos de interés, que puede ocurrir con los ciclos económicos, sino esa expectativa de que los tipos de interés van a permanecer ultra bajos durante muchísimo tiempo, ¿no? Y básicamente, pues bueno, puede ser yo creo un escenario bastante plausible, en el sentido de que en un mundo donde hay demasiada deuda, no hay tanta deuda, es difícil ver cómo los tipos de interés van a subir con contundencia, pero no quiere decir que tengan que quedar en el 1,2 del verano o en el 1,53, creo que está ahora el bono americano actual. Se puede ir perfectamente al 1,7, al 2, o incluso al 2,5. Y esto ejercería presión sobre los múltiplos que se pagan en la renta variable. Evidentemente, a condiciones más o menos estables, pues si se pagan menos múltiplos, la renta variable cae, pero
en general las compañías, pues en un entorno de crecimiento económico deberían ganar más dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que aun manteniéndose el múltiplo estable o a lo mejor cayendo un poco, podemos ver subidas en los índices porque el entorno de beneficios empresariales es razonablemente positivo. Y aquí entra en juego pues, la composición sectorial de cada uno de los índices, etcétera. Con lo cual yo creo que aquí lo importante, y nos vamos a entrar en un periodo donde va a ser importante ser más selectivos, no invertir directamente en índices y ver qué sectores lo pueden hacer mejor o peor en este entorno. Sobre todo porque lo que comentaba antes, en el gráfico de la izquierda, al final, el entorno de las compañías que vayan a ir a mejor o peor no depende solo de la inflación, depende de la inflación y también depende del crecimiento económico. Entonces, los márgenes empresariales, al final, un proxy que se utiliza para ver por dónde pueden ir es el diferencial de crecimiento económico real de la economía menos la inflación ahora mismo instalada en la economía, ¿no? Con lo cual, si se espera que esto mejore durante, pues bueno, por lo menos año, año y medio, pues es probable que asistamos a un incremento de beneficios. De hecho, incluso hasta en la página anterior se ve cómo el múltiplo de la bolsa americana ha ido cayendo. ¿Por qué? Porque la bolsa americana nos llevamos varios meses bastante enrangada, es verdad que hay más o menos la zona de máximos, pero bastante enrangada. Sin embargo, los beneficios empresariales han seguido subiendo, con lo cual lo que ha hecho es que realmente el múltiplo se contraiga un poco. No solo porque hayan subido los tipos de interés, sino porque la bolsa se ha mantenido en los mismos niveles y los beneficios, y el múltiplo es un múltiplo sobre beneficio, en este caso el PER, los beneficios han ido subiendo, ¿no? Entonces, no solo esperamos que el entorno empresarial mejore, sino que es que además las propias compañías en sus propias presentaciones de resultados cada vez hablan más de incrementos de dividendo y recompra de acciones. Y si una compañía no tiene visibilidad en el corto plazo o medio plazo sobre su entorno de negocio y si va a seguir ganando dinero y si va a conseguir reducir la deuda que le sobra en el balance, no incrementa dividendo y realiza programas de recompra de acciones, ¿no? Y esto, pues bueno, lo estamos viendo día a día conforme las compañías van presentando resultados. Sin embargo, este efecto de los tipos de interés también ha sido muy importante desde un punto de vista sectorial dentro de los índices. La manera más sencilla de verlo, que esto ya lo hemos visto en algún otro gráfico. De hecho, bueno, aquí lanzaba en trimestres anteriores un mensaje que básicamente pues, no ha estado ocurriendo durante los últimos meses. Ya empezamos a ver durante estas últimas semanas que está empezando a ocurrir con ese repunte de los tipos de interés desde, como comentaba, de 1,20 al 1,6 casi, que hemos llegado. Pues lo que ha provocado es que las compañías que se denominan más de valor, más que coinciden con esas compañías un poco más industriales, más cíclicas, de energía, de materias primas, materias de construcción, etcétera, lo han hecho sustancialmente peor que las compañías que se consideran de crecimiento, que son esas de consumo estable, farma, tecnología, etcétera, que lo han hecho especialmente bien y son las que han incrementado su múltiplo, sobre todo gracias a esa caída de tipos de interés. Sobre todo se ve que durante los últimos años ese comportamiento relativo del primer grupo con respecto al segundo es que ha sido brutalmente negativo, es decir, lo han hecho un 40% peor que las compañías de crecimiento y sin embargo desde un punto de vista de beneficio por acción, pues al principio sí, sobre todo en la parte de ciclo en la que se moderaba bastante, pero lo que nos importa a nosotros, que es la parte derecha del gráfico, vemos cómo lo han estado haciendo mejor. Es decir, el gap de valoración de las compañías baratas sobre las caras se ha incrementado muchísimo. Como digo, llevan un par de semanas ya dándose un poco la vuelta, pero no perdamos este gráfico de perspectiva. Es decir, que se dé la vuelta y que lo hagan mejor un 10%, pues todavía le queda muchísimo recorrido para reducir ese gap de valoración. Sobre todo que ese gap de valoración lo tenemos ahora prácticamente en dos desviaciones típicas respecto a la media. Es decir, es verdad que ha habido momentos en los que la historia ha estado peor, sobre todo bueno, y es que además nos vamos incluso a niveles incluso de la burbuja.com, pero si veis, hay una correlación bastante importante con respecto al nivel de tipos de interés y los tipos de interés se han dado la vuelta. Y sin embargo, ese gap de valoración ha empezado con mucho más retraso y es donde creo que aquí puede haber oportunidades importantes. Ya por último, que me estoy extendiendo demasiado, hablar sobre el mercado de divisas y un poco el petróleo. El dólar
tendemos a mirarlo demasiado como nos afecta a nosotros, también es muy entendible con respecto al euro. Pero el dólar medido en términos de lo que se denomina Trade Weighted Index, que es comparado con una cesta de divisas ponderadas por bueno, pues lo que realmente lleva de fondo las valoraciones en divisa, que son las relaciones comerciales entre unos países y otros, porque esto determina también la posición inversora o deudora de un país contra el resto del mundo, pues están a niveles bastante elevados. Y, y, y es difícil ver que en el medio plazo esta tendencia continúe. En el corto plazo, probablemente, en el corto plazo seguramente veamos que el dólar sigue ganando algo de terreno. Sigue ganando algo de terreno porque en el corto plazo es muy sensible al diferencial de tipos de interés reales. Entonces, los movimientos en tipos de interés son un poco más bruscos en Estados Unidos que en Europa. Con lo cual, si vemos que ese gap del tipo de interés nominal sobre las expectativas de inflación se va reduciendo, es decir, que el tipo de interés nominal sube hacia niveles de, lo que sea, 1,7, un 2%, también influye en el movimiento del Bund. De hecho, el Bund lo hemos visto desde niveles del menos 0,5 hasta niveles del menos 0,12, que también es un movimiento razonablemente agresivo, pero el Bund se mueve más tranquilo, se mueve con menos beta con respecto a una beta más baja con respecto a los tipos de interés en Estados Unidos. Con lo cual, en el corto plazo, si la tendencia sigue como la que estamos viendo durante los próximos meses, pues es probable que veamos el dólar un poquito más fuerte. Tampoco mucho más, pero más fuerte. Pero para el medio plazo, una vez que eso se ajuste, el dólar yo creo que se enfrenta a una tendencia depreciatoria de más o menos medio-largo plazo, que no quiere decir que se vaya a niveles de 1,40 contra el euro, pero sí poquito a poquito que vaya perdiendo terreno como consecuencia de, uno, un déficit fiscal que se ha ido incrementando mucho más rápido que en el caso de la zona euro, y dos, un déficit por cuenta corriente que es muchísimo más grande que el de la zona euro, se está incrementando y en la zona euro la verdad es que gracias a Alemania especialmente tenemos una situación de balance de pagos bastante saneada. Entonces estas dos razones, que son las que mueven generalmente la divisa a medio y largo plazo, deberían provocar una depreciación del dólar a lo largo de los próximos años. Insisto que en el muy corto plazo, pues no sé qué objetivo poner, pero a lo mejor pues si llega a niveles de 1,13, 1,14, 1,12, no sé, pues ya entonces a lo mejor empezar a reducir exposición a dólar e implementar algo de coberturas en divisa. Y luego con respecto al petróleo, pues bueno, ya se ha visto que en la situación actual hemos recuperado los niveles de $80 por barril, que es algo que no se veía desde hace muchísimos años. Y bueno, ¿y a dónde se puede ir? Pues aparte de responder que no tengo ni idea, porque en el corto plazo el precio de este tipo de materias primas es casi más difícil que de la propia divisa, pero bueno, seguramente pues asistamos, dependiendo de lo que ocurra con los países productores. Claro, aquí al final, como las compañías petroleras son de las que más las que más han dejado de invertir en exploración y producción de petróleo como consecuencia, entre otras cosas, del aumento de su coste de capital, porque ni bancos financian ni los fondos quieren tener petroleras porque salen mal en los criterios ESG de sostenibilidad, pues han dejado de invertir en eso y entonces están dedicándose, llevan ya muchos años, ahora es un poco, está saliendo ya bastante más desde un punto de vista de marketing, pero llevan muchísimos años con déficit de inversión importantísimo y los ratios de declino se han incrementado en los pozos que ellos mismos explotan, ¿no? Con lo cual al final estamos un poco más en manos de los países productores de petróleo y de Rusia. Entonces, bueno, pues dependiendo de cómo llega el invierno, de frío y de la actitud de estos países, pues a lo mejor podemos ver pues que el precio del crudo sube un poco más, pero la realidad es que de momento los analistas de energía más o menos están diciendo que ven entre 65 y $75 por barril un nivel de equilibrio para los próximos años, con lo cual, en este sentido, y dado que la intensidad de uso de petróleo en la economía actualmente es muchísimo más baja que hace 20 años, el impacto de la subida del precio del petróleo no debería ser tan alto como podíamos haber sufrido. Bueno, ya no hablo de los años 70, pero sí, por ejemplo, en los años 2000, a finales de los años 2000. Y bueno, ya con esto acabo y quizás pues damos paso a la sesión de preguntas. Muy bien,
Pues nada, muchísimas gracias a todos por aguantarme durante esta hora. Quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que os pueda surgir. Os podéis enviar las dudas, comentarios o sugerencias al email que ponemos en pantalla, que es info@creant.es, o a través de su gestor de patrimonios. También decir que a partir de mañana vais a tener a vuestra disposición el vídeo de la sesión de hoy, que llegará por correo electrónico. Y bueno, espero que haya resultado interesante y os emplazamos a futuras conferencias que iremos comunicando oportunamente. Muchas gracias de nuevo por vuestro interés y muy buenas tardes.